Tema 2. Equilibrio de la partícula y ejemplos. Suma de vectores igual a cero. Para que un vector sea nulo, se necesita que cada una de sus componentes sea nula. Generalizando, si la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo o partícula es nula, las resultantes parciales, o sea las componentes sobre los tres ejes, también son nulas. Equilibrio de la partícula. Cuando un cuerpo sometido a tres fuerzas coplanarias no paralelas está en equilibrio, las fuerzas son concurrentes y la resultante de dos cualesquiera de ellas es de igual tamaño, o sea, valor absoluto, y de sentido opuesto al de la tercera. Vectorialmente diríamos que suma de fuerzas sería igual a cero. Definimos nudos a los puntos donde concurren dos o más fuerzas y o donde hay un cambio de material. Si un sistema está en equilibrio, en todos sus nudos la suma de fuerzas será cero, o sea, todos sus nudos estarán en equilibrio. Vamos a suponer que tenemos un objeto al que le hemos aplicado tres fuerzas y está en equilibrio. Entonces, si tomamos dos cualesquiera de ellas, por ejemplo F2 y F3, sumamos F2 y F3, o sea, por el método del paralelogramo, donde termina F2 trazamos una paralela a F3 y por donde termina F3 trazamos una paralela a F2. La resultante tendrá como origen el origen del primero o de ambos y como extremo el corte de las paralelas. Entonces, aquí estaríamos diciendo que la resultante, esta fuerza R, sería la suma vectorial de F2 y F3. O sea, F2 más F3 nos daría R. Si F1 ahora más la resultante de esas dos fuerzas anteriores da 0, es porque F1 tiene que ser igual en valor absoluto, pero opuesta a R. O sea, diríamos que F1 es la opuesta de R. Entonces, la suma vectorial, ahora sí podemos concluir que F1 más F2 más F3 vectorialmente sería igual a 0. Si estuviéramos en un plano tridimensional, esta ecuación vectorial nos estaría diciendo primero que la suma de fuerzas en X, que sería F1 en X más F2 en X más F3, X igual a 0, que la suma de fuerzas en Y sería F1Y más la F2 en Y más F3Y igual a 0, y Fz, la sumatoria, sería 0, entonces F1Z más F2 en Z más F3 igual en Z igual a 0, o sea, de las tres componentes. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante, a menos que sea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas ejercidas sobre él. Simplificando, diremos que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Matemáticamente, podremos decir que suma de fuerzas es igual a cero y esta implica que la suma de fuerzas en el eje X debe ser 0, que la suma de fuerzas sobre el eje Y es 0 y que la suma de fuerzas sobre el eje Z es 0. Esta condensa los tres ejes. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario u opuesto. Nota: un cuerpo homogéneo, en cuyo caso la masa está uniformemente distribuida, el peso se encuentra en su centro de gravedad. Por esta razón se asemeja a una partícula. Un ejemplo claro puede ser una regla que sostengas sobre el dedo. Si tú buscas el equilibrio, te vas a dar cuenta que el peso parece concentrado en la mitad del objeto, o sea, en su centro de gravedad. Vamos a ver el primer caso, dos fuerzas que actúan cuando un cuerpo está sobre una superficie plana. Entonces tenemos dos fuerzas, una que es la que hace el cuerpo sobre el suelo perpendicular a él, que se llama peso del cuerpo, lo vamos a llamar de ahora en adelante W,
Y existe a su vez, si está en equilibrio, una fuerza que hace las superficies de contacto sobre el cuerpo, también perpendicular a la superficie de contacto, que la llamaremos normal. En este caso, si la suma de fuerzas es cero, o sea, no hay movimiento, está en equilibrio en el eje vertical, entonces podemos decir que la normal menos el peso del cuerpo es igual a cero. O en otras palabras, que la normal tiene que ser igual al peso del cuerpo en valor absoluto. Veamos un caso de un cuerpo suspendido por medio de un cable del techo. Aquí tenemos dos cambios de material. Tenemos cuerpo, cuerda, que es el nudo 1, y en el nudo 2 tenemos cuerda, techo. Sí, techo. Entonces, si todo el sistema está en equilibrio, cada nudo debe estar en equilibrio. Entonces, analicemos para el nudo 1. La suma de fuerzas en el nudo 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, la tensión, que es la fuerza que se ejerce, la cuerda para sostenerlo, para sostener ese nudo, menos el peso del cuerpo es igual a 0. Quiere decir que la tensión debe ser igual al peso del cuerpo. Ahora, si pasamos al nudo 2, vemos que la suma de fuerzas también debe ser 0 porque todo el sistema está en equilibrio. En este caso, la reacción, que es la fuerza que ejerce el techo, evitando que la cuerda arranque un pedazo, esa reacción menos la tensión de la cuerda debe ser igual a 0. En otras palabras, la reacción sería igual al peso del cuerpo. Otro ejemplo que podemos tener es un cuerpo que está sobre una superficie inclinada. En este caso vamos a ver las fuerzas que intervienen. La primera y la más importante es el peso del cuerpo, que es plomada al piso. Por el triángulo que se me forma aquí, vamos a llamar el eje Y al perpendicular al desplazamiento del cuerpo, y el desplazamiento del cuerpo lo vamos a tomar como el eje X. Entonces, estos dos ángulos son iguales, entonces tenemos que el peso se descompone en sus dos componentes, una en el eje Y y una en el eje X. La del eje X sería WA, por el coseno de alfa, y la del eje X se llamaría W por el seno de alfa. O sea que ya esta está reemplazada por sus dos componentes. Y además existe una fuerza que es la que le hace la superficie de contacto normal a ella, que es la normal. Entonces, la suma de fuerzas en X, la única fuerza que hay aquí, tenemos es W seno de alfa. Suma de fuerzas en X sería solamente W seno de alfa, si no hay rozamiento, obviamente. Entonces, esta fuerza es la que hace que el cuerpo ruede por el plano inclinado, dependiendo si la inclinación del plano es fuerte. Y la suma de fuerzas en el eje Y sería 0. Entonces, en este caso, la normal menos la componente del peso en ese eje sería igual a 0. O sea que la normal sería igual, en este caso, a W coseno de alfa, o sea, a la componente del peso. Algunas fuerzas básicas y sus definiciones, como las que vimos antes. Entonces, peso, que es la fuerza que actúa perpendicular al suelo y o a la horizontal, siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. La normal, que es la fuerza perpendicular pero a las superficies de contacto, opuesta al peso y o a la componente del peso, depende si está horizontal o si está en un plano inclinado. Tensión, que son las fuerzas que actúan por medio de un cable o cuerda, y reacciones, que son las fuerzas opuestas que ejercen las paredes o techos. Rozamiento. Siempre que la superficie de un cuerpo desliza sobre la de otro, cada cuerpo ejerce sobre el otro una fuerza de rozamiento paralela a las superficies de contacto. La fuerza sobre cada cuerpo es opuesta al sentido del movimiento respecto al otro. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un objeto sobre la superficie y vamos a analizar
cuatro casos distintos. En el primer caso no hay fuerzas horizontales, entonces las únicas fuerzas que existen serían el peso del cuerpo y la normal, y la suma de fuerzas ahí sería cero, porque no hay movimiento en el eje Y. En el segundo caso empezamos, bueno, en todos los cuatro casos sería lo mismo, la normal y el peso. En el eje Y no habría movimiento. Vamos a suponer que empezamos en el segundo bloque a aumentarle una pequeña fuerza y vamos aumentándola para tratar de hacer mover ese cuerpo hacia la derecha. Y si vemos que al principio no se mueve, es porque existe o va aumentando también, a medida que aumente esa fuerza F, aumenta una fuerza de contacto entre las superficies que sería una fuerza de rozamiento, en este caso pequeña. Si seguimos aumentando, llegará un caso en que esa fuerza es la máxima que puedo hacer porque ya casi va a haber el movimiento y la fuerza de rozamiento también aumenta. En este caso, si la suma de fuerzas, y esta es la máxima fuerza horizontal que le puedo aplicar al cuerpo, al final la suma de fuerzas en X es 0, horizontales, entonces esa fuerza que estoy aplicando menos la fuerza estática de rozamiento sería igual a 0. En otras palabras, esa fuerza Fe sería igual a la fuerza estática de rozamiento. Y aquí en este caso el movimiento estaría inminente, está ya para moverse. Si aumentamos un poquitico esta fuerza inmediatamente y el cuerpo empieza a moverse, entonces la fuerza Fm disminuye y disminuye la fuerza de rozamiento, que en este caso, como ya hay movimiento, sería la cinética. Es sabido por todos que esta fuerza, que es más difícil, para sacar un cuerpo mejor, para sacar un cuerpo del reposo, se necesita una fuerza mucho mayor que para mantenerlo en movimiento. El caso cuando empujamos un carro, por ejemplo, que vemos que siempre se necesitan varias personas para tratar de mover el cuerpo si está un carro sobre la superficie horizontal y lo vamos a querer mover para prenderlo. Entonces apenas el carro comienza a moverse ya no es necesario todas las personas, inclusive con 2 o 3 nomás de ellas puede hacer que el carro, darle la suficiente fuerza o velocidad para que el carro encienda. Y vemos entonces que la fuerza cinética, que en este caso es menor que la fuerza de rozamiento estática. Entonces, en este caso, si esta fuerza Fm es igual a la fuerza de rozamiento cinética, entonces hay un movimiento, o sea que hay una velocidad constante, siempre y cuando sean iguales. En general, las fuerzas de rozamiento siempre están descritas por un coeficiente de rozamiento por una normal. Las definiciones que podemos tener es que en este caso la fuerza estática de rozamiento sería el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Y una fuerza cinética o dinámica de rozamiento, fuerza cinética o Fk, sería mu sub k, o sea el coeficiente dinámico o cinético de rozamiento por la normal. Y como sabemos que la fuerza de rozamiento estática es mayor que la fuerza de rozamiento cinética, entonces el coeficiente estático siempre debe ser mayor que el coeficiente cinético de rozamiento. Veamos el taller. De estos talleres que están propuestos, están con respuestas y todo, vamos a hacer algunos como ejemplos. Pero vamos a mirarlos. Dice, hállese la tensión en la cuerda, en cada cuerda de la figura 1, todo esto son las figuras 1, si el peso del cuerpo suspendido es 200 y cada uno de estos es 200. Entonces están las respuestas para cada uno de ellos. El segundo punto dice, calcúlese la tensión T del cable y el valor y sentido de la fuerza F ejercida sobre el puntal por el pivote en los dispositivos esquematizados en la figura 2, siendo en todos los casos 1000 kilogramos el peso del objeto suspendido. Despréciese el peso del puntal. Entonces, tenemos aquí el pivote y el puntal, 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 y tenemos que el peso suspendido en todos estos casos
es de 1000 kilogramos. Calcúlese el peso máximo W que puede soportar la estructura de la figura 3 si la máxima tensión que puede resistir la cuerda superior son 1000 kilogramos, esta cuerda, y la máxima compresión que puede soportar el puntal es 2000. Sabemos que en el momento en que nosotros cogemos una cuerda con un peso, esta cuerda trata de comprimir o trata de empujar hacia abajo, digámoslo, el puntal. Como aquí está sostenido, pues se genera una compresión sobre ese elemento. Bueno, dice, la cuerda vertical es lo bastante fuerte para poder resistir cualquier carga. O sea, esta. Bueno, esta de aquí. El bloque A de la figura, en la figura 4, pesa 100 kilogramos. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie sobre la cual reposa es 0,30. O sea que el coeficiente de rozamiento es de 0,30. El peso W es de 20 kilogramos y el sistema está en equilibrio. Entonces primero dice calcúlese la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque A. Entonces ahí, si ese es 20, entonces ¿cuándo valdría la fuerza de rozamiento para que este cuerpo esté en equilibrio? Y B, hállese el máximo peso W para el cual el sistema puede quedar en el equilibrio. O sea, si para 20 no se mueve, yo puedo ir aumentando, y hasta qué valor máximo puedo aumentar W antes de que se genere el movimiento. Quinto, un bloque pende de una cuerda de 3 metros de longitud. Se ata una segunda cuerda al punto medio de la primera y se ejerce sobre ella una tracción horizontal igual a la mitad del peso del bloque, manteniendo siempre horizontal esta segunda cuerda. ¿Cuál será el desplazamiento lateral del bloque? ¿Cuánto se elevará? Un bloque que pesa 20 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente estático de rozamiento entre el bloque y la superficie es 0,40 y el cinético es 0,20. ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento ejercida por el bloque? ¿Cuál será el valor de dicha fuerza si actúa sobre el bloque una fuerza horizontal de 5? ¿Cuál es la mínima fuerza que iniciará el movimiento del bloque? ¿Cuál es la mínima fuerza que lo mantendrá en movimiento una vez iniciado este? Y si la fuerza horizontal es 10, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento? Un bloque pesa 100 kilogramos está colocado sobre un plano inclinado 30 grados y unido a un segundo bloque de peso W que pende de una cuerda y que pasa por una pequeña polea sin rozamiento, como le indica la figura 6, o sea esta. Este plano es 30 y este bloque pesa 100. El coeficiente estático de rozamiento es 0,40 y el coeficiente cinético es 0,30. Calcúlese el peso W para el cual el bloque de 100 kilogramos sube. ¿Cuál sería el peso de este bloque para que este cuerpo A suba? Y hállese el peso W para el cual el bloque A baja a velocidad constante. ¿Y cuál sería este para que sucediera lo contrario? Que este subiera y que este bajara. ¿Y para qué intervalo de valores W permanecerá en reposo? Bueno, si una fuerza de 86 kilogramos paralela a la superficie de un plano inclinado a 20 grados empuja hacia arriba del plano un bloque que pesa 120 a velocidad constante, ¿qué fuerza paralela al plano lo empujará hacia abajo a velocidad constante? ¿Cuál es el coeficiente cinético de rozamiento? 9. El bloque A de peso W desliza hacia abajo a velocidad constante sobre un plano inclinado S cuya pendiente es 37 grados, mientras que la tabla B, también de peso W, descansa sobre la parte superior de A. La tabla está unida mediante una cuerda al punto más alto del plano, figura 8, o sea esta. Dibújese un diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre A y se puede decir que también sobre B, si el coeficiente cinético de rozamiento entre las superficies A y B y entre S y A es el mismo, determínese su valor. El bloque A de la figura 7 pesa 4 kilogramos y el bloque B
8 kilogramos, es la figura anterior, en la página anterior. El coeficiente cinético de rozamiento entre todas las superficies es 0,25. Calcúlese la fuerza P necesaria para arrastrar el bloque B hacia la derecha a velocidad constante. Si A descansa sobre B y se mueve con él, en la parte B, si A se mantiene en reposo, y C, si A y B están unidos por una cuerda ligera y flexible que pasa por una pequeña polea sin rozamiento. Ese está en la página anterior. Bueno. Y por último, dos bloques A y B están dispuestos como indica la figura 9 y unidos por cuerdas al bloque C. Tanto A como B pesan 20 kilogramos, está en la transparencia anterior. Y el coeficiente cinético de rozamiento entre cada bloque y la superficie es 0,5. El bloque C desciende a velocidad constante. Dibújense dos diagramas distintos que indiquen las fuerzas que actúan sobre A y B respectivamente. Calcúlese la tensión de la cuerda que une los bloques A y B, y C cuál es el bloque del peso C. Entonces, empecemos con los ejemplos. Vamos a hablar del primer punto. Como cada sistema, vamos a ver algunos puntos. En el primero hay 4 o 5 puntos. Vamos a resolver algunos, al menos 2. Como cada sistema está en equilibrio, en cada nudo también lo estará, y la suma de fuerzas sobre cada nudo pues debe ser 0. Entonces, pintando las fuerzas en cada nudo serán. Entonces, veamos el primero, el caso B. En el caso B tenemos el primer nudo, que es donde hay un cambio de material, cuerpo, cuerda. El nudo 2, donde actúan 3 cuerdas, TC, que es el peso, pues, el que ejerce el peso, el cuerpo hacia abajo, la que lo sostiene o la trata de unir, acercar hacia la pared, y la que lo sostiene para que no se caiga. Aquí en este caso hay 3 fuerzas, es el nudo 2. Vamos a llamar el nudo 3 aquí porque también hay cambio de material. Tenemos la fuerza que trata de sostener el nudo 2 y la fuerza que hace, la reacción que hace ese nudo a la cuerda. Y el nudo 4, que hay también un cambio de material, que es cuerda techo, donde tenemos la R4, que es la reacción en la misma dirección, pero en sentido contrario a la tensión de la cuerda que trata de arrancar esa parte del techo. Como ya tenemos esto y sabemos que el peso es 200 kilogramos, vamos a analizar nudo por nudo. En el primero, en el nudo 1, la suma de fuerzas debe ser 0, entonces la tensión de la cuerda que va hacia arriba menos 200 kilogramos es igual a 0, quiere decir que la tensión en la cuerda es 200 kilogramos. Ya sabemos que ahora en el nudo 2 esta TC vale 200, entonces en el nudo 2 la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Tenemos TB por el coseno de 45, que sería horizontal, menos TA. Entonces, TB por el coseno de 45, que sería la componente en X, menos TA sería igual a 0. Ahora, en el eje Y tendríamos TB, que estaría ahora la componente vertical, TB por el seno de 45 menos esos 200 kilogramos sería igual a 0. Entonces, llamemos ecuación 1 a la primera y ecuación 2 a la segunda. De 2 tenemos que TB sería igual, pasando 200 al otro lado y dividiéndolo entre 45, nos queda que TB sería 200 kilogramos sobre el seno de 45, que reemplazando ahora en el 1 tendríamos. Cuando reemplacemos en 1, esta TB vale 200 sobre seno de 45 y coseno sobre seno sería cotangente. Entonces diríamos que 200 kilogramos, que es TB, sobre por cotangente de 45, porque sería coseno dividido entre seno, menos TA, porque estoy reemplazando ese en 1, sería igual a 0. Entonces TA sería igual a 200 kilogramos. Ahora, ya hallado TA, vamos a hallar TB. TB sería igual a 200 sobre el seno de 45, que serían 282.84 kilogramos. Además, sabemos que R3 sería igual a TA y que R4 sería igual a TB.
Veamos el 1D. Tenemos un sistema simétrico donde tenemos varios nudos. En el nudo 1, que es donde hay el primer cambio de material, donde está el peso del cuerpo, vamos de abajo hacia arriba, tendríamos primero en este nudo el peso del cuerpo y la tensión que lo sostiene de la cuerda. Sabemos que en el nudo 2 esta es la misma cuerda, entonces tendríamos la misma tensión, pero ahora actúa hacia abajo, tratando de arrancar el nudo 2. Por simetría, porque sabemos que aquí está la figura es simétrica, aquí hay 53 grados, entonces por alternos internos sabemos que estos dos valen 53 y estas dos fuerzas que las llamaríamos TC en este caso son iguales. Entonces tendríamos para el nudo, por ejemplo, 3, que es el mismo 3 de acá por simetría, tendríamos las mismas fuerzas. Podemos tomar cualquiera de las dos. La que trata, vamos a suponer el lado izquierdo, entonces la que trata de arrancar el nudo 3, que es TC, la que sostiene ese nudo 3, que es TA, y TB, que es la que trata de unir estos dos nudos 3. El nudo 4, que es, tendremos cambio de material también, donde tenemos la R4, que es de igual valor, pero de sentido contrario a TA. Y lo mismo sucede en el nudo 4 de acá, donde la reacción 4 sería la misma TA. Entonces, ya pintadas las fuerzas, podemos empezar y decir que en el nudo 1 la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, o sea que TD menos 200 kilogramos es igual a 0, o sea que TD es 200 kilogramos. Vamos para el nudo 2, ya sabemos que esta son 200 kilogramos, entonces me va a quedar primero que todo que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. Tenemos en X aquí una componente de esta fuerza hacia acá que se llama TC coseno de 53, pero esta de aquí también tiene componente horizontal pero en sentido contrario. Entonces me quedaría TC coseno de 53 menos TC coseno de 53 igual a 0. Es obvio, pues hay equilibrio horizontal. Ahora miremos en el otro eje. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, esta TC, cualquiera de las dos tiene una componente vertical, que son iguales además, que se llamarían TC por el seno de 53. Pero como son dos iguales, por simetría podemos decir que 2 veces TC por el seno de 53 menos 200 kilogramos sería igual a 0. Entonces, TC de la segunda podemos decir que es 200 kilogramos sobre 2 seno de 53. O sea que TC vendría siendo la tensión en la cuerda C 125.21 kilogramos. Ahora vamos para cualquiera de los nudos 3. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X en el nudo 3 me dice que TA por el coseno va hacia acá, la componente va hacia la derecha, entonces te da coseno de 37 menos TV porque ya está horizontal, menos porque esta de aquí también tiene una componente en el eje horizontal en sentido contrario, que sería menos TC, pero ya sé el valor de TC, que es 125.21 por el coseno de 53. Entonces, ahora la sumatoria de fuerzas en Y sería, TB no tiene componente en Y, pero TA y TC sí. Entonces, TA por el seno de 37, TA por el seno de 37, menos TC por el seno de 53, pero TC ya sabemos que es 125.21 por el seno de 53 igual a 0. Llamemos ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, de 2 tenemos que TA sería 125.21 por el seno de 53 dividido entre el seno de 37. O sea que la tensión en la cuerda A sería de 166.15. Ahora, reemplazando en la ecuación 1, tenemos que TB, pasando TB al otro lado, quedaría TA por el coseno de 37 menos 125.21 menos 125.21 por el coseno de 53
por el coseno de 53. Entonces, TB vale 57.38 kilogramos. Tenemos TD, TC, TA y TB. Bueno, de igual forma, entonces tenemos que R4, cualquiera de estos dos, es igual a TA. O sea que sería igual a 166.15 kilogramos. El segundo punto, el B, dice calcule la tensión del cable y el valor y sentido de la fuerza F ejercida sobre el puntal por el pivote en los dispositivos de la figura, siendo en todos los casos 1000 kilogramos el peso suspendido y despréciese el peso del puntal. Entonces tenemos la pared, la cuerda que sostiene, este es el puntal, aquí está el puntal, pedazo de madera, de cualquier material que haya aquí, que sea el puntal, que se desprecia su peso por ahora, y la cuerda que pasa desde la pared al extremo del puntal y ahí está suspendido el cuerpo de 1000 kilogramos. Entonces tenemos obviamente aquí cambio de material entre el cuerpo 1, entre el peso y la cuerda. Entonces ahí hay un primer nudo que sería la tensión que lo sostiene T1 y el peso del cuerpo. Ahora en el nudo 2, si tomamos este como 2, está la fuerza que hace el hecho de suspender el cuerpo, que es la misma T1 por ser la misma cuerda. La que le hace el puntal para sostener y que esto no se caiga, que es hacia arriba, con la misma inclinación, ángulos opuestos por el vértice, aquí 30 grados, que sería F, y la de la cuerda que sostiene para que este puntal no caiga, o sea, no se caiga. Quiere decir que esta cuerda está trayendo hacia la pared o sosteniendo el nudo 2. Tenemos un nudo 3 que es cambio de material otra vez, que tenemos aquí la tensión de la cuerda, de esta cuerda de aquí horizontal, que es la misma, o sea, que es la que trata de arrancar la pared y la reacción a esa misma fuerza T. Y el nudo 4 tenemos lo mismo. El puntal trata de penetrar en la pared, pero el pivote que está aquí trata de hacerle una fuerza hacia arriba que vamos a llamarla R4. Bueno, entonces veamos en el nudo 2, en este tipo de problemas buscamos el nudo donde mayor cantidad de fuerzas haya, en este caso el nudo 2. Entonces, la suma de fuerzas en X es 0, o sea, tendríamos que, como está en equilibrio, F por el coseno de 30 menos T es igual a 0. Y en el eje Y tendríamos que F por el seno de 30 menos T1, que son 1000, es igual a 0. Entonces ya vemos ecuación 1, ecuación 2. Entonces tendríamos que de 1 tendríamos que F por el coseno de 30 es igual a T. De la ecuación 2 tenemos que F por el seno de 30 sería igual, pasando esto al otro lado, sería 1000. Esta es otra manera de solucionar y vamos a dividir ahora la 2 entre la 1 miembro a miembro. Entonces me queda F seno de 30 sobre F coseno de 30, se cancelan las F's y seno sobre coseno es tangente. Entonces me queda que la tangente de 30 serían 1000 sobre T. Despejando T sería 1000 y la tangente pasa a dividir, entonces nos quedaría que la tensión sería 1732 kilos. Ahora, ya sabiendo el valor de T, podemos decir entonces, por ejemplo, en la segunda, en la ecuación 2, que F es igual a 1000 sobre el seno de 30. Entonces nos daría que F es igual a 2000 kilos. Ahora, 2D. Vamos a suponer que aquí tenemos otra vez el puntal y el pivote. Y este es el punto. Bueno, habría este nudo, vamos a llamarlo 2, que sería el puntal, trata de sostener la cuerda, o sea, haciéndole una fuerza exactamente en la misma dirección
que está el puntal, el peso del cuerpo, que ya sabemos que son 1000, y la tensión de la cuerda. Obviamente, pues este nudo, y aquí existe también otro nudo que es cambio de material. Aquí tendríamos la fuerza que le hace el puntal y que sería contraria a F, y la que hace el pivote sobre el puntal. Y aquí también tendríamos la que hace la cuerda, que sería la misma T tratando de arrancar, y habría otra hacia abajo que es T. Entonces vamos a simplificar un poco ya, vámonos a donde más concurren fuerzas. Entonces, en el nudo 2 tenemos que la suma de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos que esta F tiene una componente horizontal que es F coseno de 45. Esta fuerza de T también tiene una componente horizontal que sería T por el coseno de 30, pero es negativa. Entonces quedaría F coseno de 45 que va a la derecha menos T por el coseno de 30 sería igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas verticales tendríamos F seno, que daría hacia arriba, T seno, que daría hacia abajo, y los 1000 que hay allí. O sea que habrían tres fuerzas. F por el seno de 45, T por el seno de 30 y menos los 1000 que ya están en el eje Y. Entonces llamemos ecuación 1, ecuación 2, y de 1 tenemos que F sería T coseno de 30 sobre coseno de 45. Reemplazando en 2 tendríamos, como estoy reemplazando F, me quedaría T coseno de 30 y seno sobre coseno es tangente. Entonces me quedaría T coseno de 30 por tangente de 45 menos T seno de 30 menos T seno de 30, y este 1000 lo pasamos al otro lado. Sacando factor común aquí o despejando de una vez, T sería igual, sacando factor común y luego despejando, tendríamos que T sería 1000 kilogramos sobre T sobre coseno de 45 por tangente de 45 menos el seno de 30, si ya factorice a T. En otras palabras, T sería 1732 kilos. Entonces, ahora ya teniendo el valor de T, entonces puedo encontrar en 1 el valor de F. Entonces T es 1732 kilos por el coseno de 30 sobre el coseno de 45. Entonces F serían 3346 kilos. Veamos el siguiente. Aquí tenemos otra vez, hay 1, 2, 3 nudos, pero en este nudo es donde más concurren fuerzas. La que le hace al puntal para sostenerlo, que la vamos a llamar F, la que la cuerda T trata de sostenerlo, que forma un ángulo de 30 grados, el puntal, que aquí es 45 grados, y el peso W. Entonces, supongamos que T llega al valor máximo primero, T es 1000, y determinemos la fuerza de F de compresión y el peso máximo que se obtendría con ese valor de T. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces F por el coseno de 45 menos 1000, que es la tensión, por el coseno de 30 igual a 0. La suma de fuerzas verticales sería F por el seno de 45, que va hacia arriba, más 1000, que es T, 1000 por el seno de 30, menos el peso máximo, igual a 0. Entonces, ecuación 1, ecuación 2. De 1 tenemos que F sería 1000 coseno de 30 sobre el coseno de 45. O sea que F sería 1224.74. Sería la fuerza. Que es menor que lo que ella soporta, que el problema nos decía que lo máximo que soportaba la compresión, porque esta cuerda trata de comprimir este bloque o tirarlo hacia abajo, pero el perno que hay aquí no deja que ese cuerpo se vaya y ejerce una fuerza hacia arriba, entonces comprime este elemento.
y dice que la máxima fuerza que aguanta este cuerpo es de 2000, o sea que por aquí estamos en un lugar seguro. Ahora, de 2 tenemos que el peso máximo sería 1000, sería W máximo, sería F, que es 1224 por el seno de 45, más 1000 kilos por el seno de 30. El peso W máximo serían 1366 kilos. Ahora, todo esto está correcto. Entonces miremos ahora qué pasaría de llegar ahora F, la compresión llegará al máximo, a ver si la cuerda aguantaría. Y determinemos la tensión que soportaría la cuerda y además el peso W. Entonces la suma de fuerzas en X vuelve a ser 2000, porque estamos diciendo que ahora esta ya la conocemos, que es la del puntal, que llega a su máximo valor, que es 2000 por el coseno de 45 menos T por el coseno de 30 igual a 0, que vamos a averiguar cuánto soportaría T en este caso. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería 2000 por el seno de 45 más T por el seno de 30 menos W igual a 0. Entonces llamemos ecuación 1 y ecuación 2. Entonces de 1 tenemos que T sería 2000 coseno de 45 sobre el coseno de 30. O sea que la tensión sería 2888 kilogramos. Resulta que esa cuerda no soportaba sino 1000. ¿Se acuerdan antes? No soportaba sino 1000. O sea que esta solución no sirve. Es mucho mayor que 1000 kilogramos. O sea, eso se rompería. Lo que corroboraría que con un peso máximo de 1366, que era la tensión de la cuerda estaría al límite de la ruptura. El quinto, entonces tenemos una cuerda de 3 metros donde hay un peso W y en la mitad de la cuerda ejercemos una fuerza horizontal igual a la mitad del peso. Obviamente que al hacer una fuerza horizontal este cuerpo sube un poco, tendríamos que esa fuerza horizontal es W medios, tendríamos la tensión T, aquí tendríamos 1,5 y de aquí a aquí 1,5, estas medidas. Entonces, tenemos eje X, la tensión en este nudo tenemos 3 fuerzas. La horizontal, que es la mitad del peso, el vertical, que es peso, y T, que forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces, la suma de fuerzas en X debe ser 0. Entonces, T por el coseno de θ menos W medios es igual a 0. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Quiere decir entonces que T por el seno que va para acá de θ menos W sería igual a 0. Llamemos ecuación 1 a la primera y ecuación 2. Entonces, de la primera tenemos que T por el coseno de θ es W medios. De la segunda tenemos que T por el seno de θ es igual a W. Dividiendo la 2 entre la 1 para que quede seno sobre coseno, las T se cancelarían, quedaría tangente, sería W, que lo podemos escribir sobre 1, sobre W medios. O sea que aplicando la ley de la oreja, el 2 sube, este 1 baja, se cancelan la W y la tangente de θ sería 2. Quiere decir que si la tangente de θ es igual a 2, por la trigonometría elemental que sabemos, θ, esta ecuación trigonométrica, el ángulo sería la tangente a la menos 1 del valor 2, o sea que θ sería 63 grados 26 minutos y 5.82 segundos. Ahora, el coseno de θ sería X sobre 1,5. El coseno de este ángulo, ahora tomando estas medidas de aquí, tomando ya ahora el triángulo, esto ya con medidas, el coseno sería cateto adyacente sobre la hipotenusa que vale 1,5. Entonces calculamos ese valor de X, sería 1,5 por el coseno de 63, 26, 32. Quiere decir que X sería 0,67. O sea que este cuerpo se desplaza, este punto de aquí, se desplaza 0,67 y queda acá. Ahora, ¿cuánto sube?
que nos queda faltando. El seno de este ángulo teta sería ahora h sobre 1,5. O sea que h sería 1,5 por el seno de ese ángulo. Quiere decir entonces que h sería 1,34, pero solamente el h. Entonces, como yo necesito saber es lo que subió, que es y, ese y sería 1,5 menos h. Entonces y sería 1,5 menos h, que es 1,34, o sea que sube 0,16. Bueno, miremos el 7, que es este sistema, y me dicen que este peso es, el peso de A es 100 kilogramos y que en este caso va a subir con velocidad constante. Entonces me piden hallar la fuerza de rozamiento y vamos a calcular todas las fuerzas que hay, la tensión y el peso, con qué peso sube. Bueno, el W bajaría y hace que este cuerpo suba con velocidad constante. Entonces, vamos a analizar las fuerzas para el cuerpo A. ¿Cómo sube? La suma de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, la tensión menos 100 kilogramos por el que es la componente del peso horizontal en ese sentido del plano, porque este ángulo es 30, que es igual al de acá, nos quedaría T menos 100 kilogramos seno de 30 menos la fuerza de rozamiento, porque al subir la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Entonces, T menos 1000 kilogramos por el seno de 30 menos la fuerza de rozamiento sería igual a 0. Entonces, en el eje, digámosle Y, que sería en donde está perpendicular al desplazamiento, tenemos que la normal sería igual a la componente del peso, que sería 100 kilogramos por el coseno, porque este es el cateto adyacente, y sería igual a 0. Entonces, la normal nos valdría en este caso 86,6. Llamemos ecuación 1, ecuación 2. Entonces, reemplazando 2, en 1, tenemos que T sería igual a 100 kilogramos seno de 30 más mu sub S por K, o sea, por la normal, mu sub N por la normal. Entonces T sería 100, el seno de 30 es un medio, por 100 da 50, más el coeficiente estático de rozamiento me dicen que es 0,3 por 0,866, porque me dice que sube con velocidad constante, entonces por eso utilizo el coeficiente estático. Entonces la tensión valdría 75,98. En el cuerpo B, como él baja y baja con velocidad constante, si este sube, este baja con velocidad constante, en el cuerpo B la suma de fuerzas verticales sería igual a 0. Entonces tendríamos que W menos T sería igual a 0. Entonces W sería el mismo valor de T, que es 75,98. Aproximémoslo a 96, a 76. Ahora vamos a suponer que ese cuerpo baja. Si el cuerpo baja, entonces la fuerza de rozamiento ahora, el rozamiento entre estas dos superficies va ahora hacia arriba. Entonces las fuerzas serían exactamente las mismas, la única que me cambia es la fuerza de rozamiento. La tensión que lo trata de frenar, la tensión que hace subir el cuerpo B y la componente horizontal, digámosle en el eje X, la componente X, que es 100 kilogramos por el seno de 30, 100 kilogramos por el seno, que es cateto opuesto, seno de 30, es la que me trataría de hacer descender ese cuerpo. Y la otra componente del peso sería, este es el cateto adyacente a 30, entonces sería 100 por el coseno. Quiere decir entonces que en el cuerpo A, si la suma de fuerzas es igual a 0, porque baja con velocidad constante, tendríamos que la tensión más la fuerza de rozamiento estática menos 100 por el seno de 30 sería igual a 0. En el eje Y tendríamos que la normal menos 100 kilogramos por seno de 30 sería igual a 0. Entonces
La normal vuelve a ser 86,6. Llamemos ecuación 1 a la primera, ecuación 2 a la segunda. Entonces reemplacemos 2 en 1. Entonces nos queda que la tensión sería, esto que está negativo pasa al otro lado positivo, 100 kilogramos seno de 30, pero Fs al pasar al otro lado quedaría como mu sub S, o sea, el coeficiente estático por la normal. Quedaría seno de 30 es un medio, o sea, 0,5 por 150, menos el coeficiente estático que es 0,3 por la normal 86,6. Esa tensión sería de 24 kilogramos. Quiere decir que para el cuerpo B, entonces tenemos que la suma, como el cuerpo B sube, la tensión menos el peso del cuerpo o el peso del cuerpo menos la tensión, como quieras, sería igual a 0. Quiere decir que el peso valdría 24 kilogramos. O sea que cuando este peso es 24 kilogramos, todo el sistema se mueve hacia la izquierda. O sea, el cuerpo A desciende. Bueno, vamos para el séptimo y vamos a analizar el caso C. Los gráficos y las ecuaciones de los ítems 7A y 7B son los mismos, pero los valores de W se encuentran utilizando el coeficiente estático de rozamiento 0,4. Entonces, antes de que A deslice hacia arriba, W es igual a T por el seno de 30 más mu sub K por N. O sea, que W sería 1000 kilogramos seno de 30 más 0,4, que es el coeficiente cinético, aquí es cinético, por 86,4 kilogramos. El peso sería 84,4 kilogramos. Antes de que A deslice hacia abajo, entonces tendríamos que W sería igual a T, o sea, 100 kilogramos seno de 30 menos mu sub K por N. Entonces quedaría que W sería 100 kilogramos por el seno de 30 menos 0,4 por 86,6, o sea que el peso W sería 15,36. ¿Qué implica esto? Que entonces él está estático, él va a estar quieto, digámoslo así, para un rango de valores mayores a 15,36, pero menores que 84,64 kilogramos. Bueno, vamos para el 11, para el noveno. Vamos a pintar, voy a pintar las fuerzas para A y para B al mismo tiempo, ¿sí? O sea, en gráficos aparte. El cuerpo B está sostenido de la parte superior del plano inclinado. A dicen que va a rodar y necesito encontrar los valores de las fuerzas de rozamiento y la fuerza de rozamiento 1, la fuerza de rozamiento 2 y la tensión en la cuerda, si quiero. Entonces, vamos a analizar primero el bloque B, que es el que está encima de A. Es como si no existiera la superficie y esta sería solamente la superficie. ¿Qué fuerzas habrían? El peso de B, que tiene dos componentes, la componente horizontal, que es W coseno de 37, y la componente paralela al plano, que sería W seno de 37, que lo intentaría hacer rodar hacia abajo. Pero esa fuerza la equilibra la tensión porque está atado a la parte superior. Y además existe la fuerza de rozamiento porque si este cuerpo A desliza hacia abajo, trata de aumentarle una fuerza sobre el de arriba para hacerlo descender. Entonces vamos a llamarlo FK1. Y además la normal de B, que estamos hablando solamente del cuerpo B, que sería opuesta a la componente del peso de W, que es en ese eje, que sería W coseno de 37. Para el caso B del cuerpo A, nosotros tendríamos, primero que todo, vamos a analizar solamente este cuerpo.
Lo primero que tendríamos seríamos el peso WA. Sabemos que este es 37, entonces tendríamos la componente que lo pega al plano inclinado, que es WA coseno de 37, la que lo trata de hacer mover hacia abajo, que es W seno de 37, que es la componente sobre el eje X del peso. Hay una fuerza de rozamiento que ejerce el bloque B sobre el bloque A, trata de detenerlo, que es la misma FK1 que hay acá, pero a su vez, como está otro cuerpo encima de él, la fuerza de rozamiento, este cuerpo B presiona al cuerpo A, entonces aumenta la fricción o el rozamiento entre el cuerpo A y el plano inclinado, por eso la llamamos FK2. Entonces, en el bloque A, para el bloque A, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, WA seno de 37 menos FK1 menos FK2, que van en el sentido del desplazamiento paralelo al plano inclinado. Entonces, podemos decir que para la fuerza de rozamiento cinética FK1, su normal, para FK1 su normal es NB, como lo dije antes. Para la fuerza de rozamiento cinética FK2, su normal es la suma de las dos. Y además sabemos que el peso de A y el peso de B es el mismo. Entonces, WA seno de 37 menos mu por la normal de B, porque ya sabemos, menos mu por la normal, la suma de las dos, NA más NB. Entonces W seno de 37 menos mu por coseno de 37 menos mu, pero resulta que NA y NB son iguales, entonces me queda 2W coseno de 37 por mu. Entonces me queda que W seno de 37 sería mu, esto es términos semejantes, entonces 2 de esta misma expresión más una de esta expresión son 3 veces de esta, tres veces la misma expresión. Entonces cancelamos, dividimos por W si queremos entenderlo así. Entonces nos queda que mu por el coseno de 37, mu por el coseno, pasándolo al otro lado, sería igual al seno de 37. Entonces ese coeficiente sería el seno de 37 sobre 3 coseno de 37. O sea que ese coeficiente sería de 0.25. Vamos al último ejemplo. Aquí me dicen que este cuerpo baja con velocidad constante. Entonces este va a subir por el plano con velocidad constante y a su vez por tener esta cuerda aquí uniéndole al bloque A, hace que se acerque el bloque A hacia adelante. Entonces, sabemos que el peso de A y de B son 20 kilogramos. Entonces pintamos las fuerzas. Las fuerzas que hay sobre A primero. Entonces tenemos que el peso es 20 kilogramos y la normal de A obviamente va en sentido perpendicular a la superficie de contacto y tiene que valer también 20. Como se baja con velocidad constante el cuerpo C, este se mueve con velocidad constante. Quiere decir que T1, que es la fuerza que le hace la cuerda al cuerpo para acercarlo al plano, y FK1 es la fuerza de rozamiento que hace la superficie, que hay entre la superficie de contacto entre A y dicha superficie. Para el cuerpo B tendremos el peso del cuerpo que es 20 kilogramos y sacamos su componente en una paralela al plano y en una perpendicular al plano. Entonces, en la perpendicular al plano tenemos que este es el mismo ángulo de 37, este sería el cateto adyacente, por eso esta componente sería 20 kilogramos coseno de 37. Y esta componente de acá, que es la horizontal, la que trata de no dejar que el cuerpo suba tan rápido, sería 20 kilogramos seno de 37. Reemplazamos W por sus dos componentes. Además, tenemos que si ese cuerpo sube, hay una fuerza de rozamiento que la vamos a llamar FK2, porque las normales no son iguales en A y en B, por eso lo llamo FK2. También existe la tensión en la cuerda 1, que este cuerpo trata de no dejar subir al cuerpo B tan rápidamente, y
la tensión 2, o sea, la cuerda, la fuerza T2 que le hace esta cuerda tratando de hacerlo subir. Y al mismo tiempo, si el cuerpo C baja, tendríamos el peso del bloque C y además la tensión que lo sostiene para que él baje con velocidad constante. Entonces, vamos para el bloque A. Si la suma de como se mueve con velocidad constante horizontalmente de este cuerpo, tendremos que la tensión en 1 menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a 0. La suma de fuerzas en Y, que la normal menos 20 kilogramos, sería igual a 0. Entonces, ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 2 tenemos que la normal sería igual a 20 kilogramos y que reemplazando en la ecuación 1, la tensión 1 sería igual al coeficiente de rozamiento F mu sub K por la normal, que la normal en este caso es 20 kilogramos. O sea que la tensión 1 sería 0,5, que es el coeficiente de rozamiento por la normal 20, o sea que la tensión en 1 sería 10 kilogramos. Vamos para ya sé que esta tensión 1 vale 10, que es esta misma de aquí. Entonces, para el bloque B, tendríamos que la suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cómo sube? T2 menos T1 menos 20 kilogramos seno de 37, que es la azul, menos FK2, porque esta y esta van en sentido contrario de acá, sería igual a 0. Y en el eje Y, o en el eje perpendicular a la superficie de contacto, tenemos que la normal de B menos 20 kilogramos por el coseno de 37 sería igual a 0. Entonces, llamemos ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 2 tenemos que la normal de B valdría 20 por el coseno de 37, o sea que la normal de B sería igual a 16 kilogramos. Reemplazando este valor en 1, tendríamos que la tensión en 2 sería, pasamos esto al otro lado, esto al otro lado, esto al otro lado, todas dan positiva, entonces sería T1 más 20 seno de 37 más mu sub K por su normal ahora, que es 16. O sea que T2 sería T1, que es 10, más 20 kilogramos por el seno de 37, que nos da 12, más mu sub K, que es 0,5 por 16, que es 8, nos daría que la tensión en 2 daría 30 kilogramos. Para el bloque C tendríamos entonces que la suma de fuerzas en Y sería igual a 0. ¿Cómo desciende? Entonces nos quedaría que W menos la tensión en 2 debe ser igual a 0, o sea que W debe ser igual a la tensión en 2. O sea que el peso del cuerpo que lo hace descender, o sea, subir el cuerpo A por el plano inclinado y acercarse el cuerpo A hacia el plano inclinado, debe ser 30 kilogramos.